Bueno, para prepararnos para el parcial es muy importante tener en cuenta lo siguiente. El segundo parcial evalúa las estructuras de control repetitivas. Aquellos que desaprobaron, bueno, un buen indicador de cuánto tienen que estudiar para el parcial está en función de la nota que nosotros le asignamos, ¿sí? Si para el segundo parcial ustedes sacaron, por ejemplo, entre 40 y 60 puntos, bueno, van a tener que hacer un esfuerzo, sin duda. Pero aquellos que sacaron menos de 40 puntos van a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande, porque si sacaron menos de 40 puntos es porque han resuelto un tercio aproximadamente del parcial, y es muy importante que apliquen un esfuerzo doble y se preparen justamente para el parcial. En el segundo parcial nosotros vamos a evaluar estructuras de control repetitivas. Recuerden que en PEDCO, yo ahora estoy mostrando, están todas las clases grabadas de estructuras repetitivas. Hicimos como alrededor de 4 clases de estructuras repetitivas. Yo les aconsejo que revisen cada una de las clases, que las vuelvan a ver esos videos, y además que revisen cada uno de los ejercicios del parcial, que es la mejor forma para prepararnos para el parcial. En el caso de aquel que desaprobó el segundo parcial, se va a evaluar seguramente una pirámide, un ejercicio sobre cadena de caracteres, con seguridad va a entrar, y otros 2 ejercicios respecto de estructuras repetitivas. Hoy vamos a repasar esos temas de estructuras repetitivas ahora a continuación, y para eso dedicamos esta clase. Y aquel que recupera solamente el primer parcial, lo más probable es que tomemos 1 o 2 ejercicios de problemas, ¿sí? Que es el tema principal, porque en esta materia, como yo les expliqué antes, el segundo parcial abarca todos los contenidos del primer parcial, excepto el tema de problemas. La resolución de un problema con la grilla para resolver problemas se vio exclusivamente en el primer parcial. Después, todos los algoritmos que nosotros evaluamos a nivel de primer parcial, los evaluamos con una complejidad aún incremental en el segundo parcial. Es por eso que si yo tengo un caso, por ejemplo, de un alumno que aprobó el segundo parcial, pero desaprobó el primer parcial, a mí me alcanza con evaluar solamente el tema de problemas, ¿sí? Porque si ya pudo aprobar el segundo parcial, los únicos contenidos que me faltarían evaluar con ese alumno es el tema de resolución de problemas a través de la grilla. Aquellos que van a recuperar el segundo parcial, ya les dije recién en qué consiste, y hoy lo que vamos a tratar de ver es los errores recurrentes y cuándo emplear una estructura repetitiva y cuándo otra. Pero recuerden que hay un cúmulo de información que está disponible en PEDCO, fundamentalmente clases de YouTube, que ustedes tienen que recorrer nuevamente, porque después de haber evaluado estas primeras instancias de primer y segundo parcial, bueno, alguno pudo haber desaprobado 1 o 2 parciales, y bueno, entonces hemos detectado en la cátedra que hay que fortalecer un poco eso. Y para eso les proponemos sábado 11 de julio, el recuperatorio integral de ambos parciales, y después del receso vamos a tomar otro recuperatorio integral, el número 2, considerando de que esta época de pandemia ha sido bastante difícil para todos y quizás han tenido alguna dificultad a la hora de estudiar, a la hora de asistir a las clases, y es por eso que damos una chance. Desde hace muchos años solamente tomábamos un solo recuperatorio integral, pero ahora vamos a dar 2 recuperatorios integrales, para que tengan una segunda chance en el caso de que el sábado 11 de julio salgan mal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es parar de compartir acá y voy a compartir unas transparencias. Profe, una consulta. Sí. O sea, teniendo aprobado el recuperatorio, ¿se puede promocionar o directamente se cae la promoción en el recuperatorio?
Solamente vos podés promocionar en el caso de que hayas promocionado uno de los parciales y el otro parcial lo hayas aprobado. ¿Sí? Si vos promocionaste un parcial y aprobaste otro, podés ir al recuperatorio integral a obtener la promoción de aquel parcial que aprobaste. Si en alguno de los dos parciales vos desaprobaste el parcial, no tenés chance de promoción. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. ¿Están viendo la transparencia que estoy compartiendo? Sí, se ve, se ve. Bueno, la idea es repetir algunos conceptos que son importantes a la hora de rendir el recuperatorio integral. Fundamentalmente el tema de repetitivas, ¿sí? Nos vamos a centrar en repetitivas, que fue el último tema, pero tenemos que recordar que se evalúan repetitivas combinadas con las anteriores estructuras, que son alternativas, secuencia. Al mismo tiempo, se evalúan repetitivas haciendo uso de un concepto muy importante, que es el tema de módulos. Saber construir módulos, saber usarlos, ¿sí? Ese es el foco de la cuestión. Y hoy vamos a participar entre todos haciendo una revisión. Vamos a ver una introducción, después vamos a repasar algunos conceptos y después vamos a mostrar algunos parciales que tienen errores, ¿sí? Sin indicar de quién es el parcial, ¿sí? Pero para que vean cuáles son los errores más frecuentes. Primero y antes que nada, vamos a ver algunas cuestiones, las vamos a repasar entre todos. Así que la idea es que ustedes vayan activando el micrófono cuando quieran contestar. La pregunta es: hay tres tipos de estructuras repetitivas. ¿Cuáles son esos tres tipos de estructuras repetitivas en términos de pseudocódigo? Activen el micrófono y contestan. ¿Cuáles son esos tres tipos de estructuras repetitivas y cómo las escribimos en pseudocódigo? Hasta me parece que era una mientras y... Para. Bueno, el hasta no es hasta, es repetir hasta. ¿Sí? Claro, repetir hasta. Claro. Siempre que uno tiene una clase así, también da fuerza y da confianza, digamos, como para repasar ciertas cosas y ponerlas digamos, bien esquematizadas, ¿sí? El para, el repetir hasta y el mientras, como dijo ahí también un alumno, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos cada una de estas tres estructuras repetitivas? Por ejemplo, alguien que conteste, ¿cuándo utilizaría un para y no un mientras? El para lo usamos cuando sabemos la cantidad exacta de iteraciones. Exacto. Es un ciclo definido. Es un ciclo definido, cuando sabemos la cantidad exacta de iteraciones. En otras palabras, cuando la cantidad de iteraciones es determinada, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos un mientras o un repetir hasta? ¿Nadie responde? Cuando el ciclo es indefinido, no sabemos cuántas veces hay que ejecutar la repetitiva. Exactamente. Y a su vez, dentro de cada una de estas dos, de un repetir mientras o un repetir hasta, hay una diferencia, ¿no? El mientras repite 0 o más veces y el repetir hasta repite al menos una vez, es decir, 1 o más veces. Entonces, como dice el segundo ítem, dependiendo de la cantidad de iteraciones, si es determinada o indeterminada, o definida o indefinida, también como decían ustedes, que es equivalente, ¿sí? Vamos a usar un para, en el caso de que la cantidad de iteraciones esté determinada, repetir de 1 a n, repetir luego de consultarle al usuario la cantidad de alumnos, o la cantidad de autos, o la cantidad de hospitales, ¿sí? Pero si ya el enunciado nos da algún indicio,
de que no conocemos esa cantidad, bueno, la iteración se define como indeterminada o indefinida. ¿Cómo la podemos identificar? Y en el enunciado nos tiene que indicar, ¿sí? Preguntarle al usuario la cantidad de autos, o consultarle al usuario, o el usuario indicará la cantidad de alumnos, la cantidad de algo, ¿sí? Si esa cantidad hay que preguntársela al usuario, estamos utilizando el símbolo, digamos, la variable n, para decir que son n elementos que hay que considerar, donde cada uno de estos elementos se va a tratar de alguna forma en la estructura repetitiva, ¿sí? ¿Qué estructura utilizar en cada caso? Bueno, si la iteración es determinada, un para; si es indeterminada, un mientras o un repetir hasta. Si tenemos que repetir como mínimo una vez, vamos a utilizar un repetir hasta, ¿sí? Si tenemos que repetir 0 o más veces, vamos a utilizar un mientras. Esto, que parece muy sencillo, hay que identificarlo muy bien a la hora de leer el enunciado, porque es algo que nosotros vamos a evaluar en el segundo parcial, y es algo que vamos a corregir, ¿sí? Si el enunciado decía para un número determinado de cosas hacer tal y tal cosa, vamos a tratar de buscar un para, y en el Java lo veremos como un for. Y si alguien contestó con un mientras, bueno, ya estamos dándonos cuenta de que a las clases no ha asistido o que le ha faltado práctica. A su vez, ustedes se acordarán que en el segundo parcial, el día martes, cuando hicieron el parcial, tuvieron que calcular una serie de cosas, como por ejemplo, contar la cantidad de elementos que tienen una determinada característica, ¿sí? O sumar los precios de determinados productos, o sumar las edades de personas, o sumar las alturas de atletas. Es decir, siempre vamos a utilizar variables, ¿sí? Si tenemos que calcular la sumatoria de edades, o la sumatoria de alturas, o la sumatoria de pesos, vamos a tener que utilizar variables acumuladoras, ¿sí? Estas variables acumuladoras van a acumular, digamos, el valor de determinadas cosas. Si estamos acumulando edades, bueno, va a acumular valores enteros, pero si estamos acumulando alturas de personas, serán valores reales. Bueno, el tipo de dato de la variable acumuladora que nosotros vamos a definir tiene que tener el tipo de dato acertado, y además tiene que acumular. Sí, es muy importante que acumule. La tarea de acumulación es, de hecho, una instrucción en el cual la variable acumuladora aparece a ambos términos de la asignación, ¿sí? Le asignamos a esa variable acumuladora, ¿sí?, el resultado de sumar la variable acumuladora más aquel otro objeto o aquella otra variable que necesitamos acumular. Por ejemplo, si estamos acumulando alturas de personas, bueno, vamos a declarar una variable acum_altura, que va a ser de tipo real, y en algún lugar del programa vamos a ver a la variable acum_altura que se le va a asignar la suma de altura más acum_altura, ¿sí? Siempre las variables acumuladoras aparecen a ambos miembros de la asignación, ¿sí? Y bueno, y después otro de los temas es que hemos evaluado el cálculo de máximos y de mínimos, o a veces variables contadoras, y es eso lo que vamos a repasar hoy: cómo calcular un máximo, cómo calcular un mínimo y demás. Todo sobre estructuras repetitivas. Para eso lo que vamos a utilizar es el mismo ejemplo de un ticket de un mercado, ¿sí? Un ticket que nosotros recibimos en el supermercado cuando vamos a comprar algo, ¿sí? Muchas veces hay un precio unitario de un producto que compramos y hay una cantidad de productos por ejemplo, comprar 2 desodorantes, ¿sí? Está el precio unitario del desodorante, la cantidad de unidades que llevamos de desodorantes, y hay un precio parcial. La sumatoria de los precios parciales me da un precio total. Esto, que en realidad lo vemos para un ticket, o también lo podríamos pensar para una factura que nos dan
al realizar una compra en el cual la factura tiene una cierta cantidad de unidades, una descripción del producto, un precio unitario y un precio parcial, y al final hay un precio total, que es la sumatoria de la columna esta que está mostrada en rosa. Esto que está pensado tanto para un ticket como una factura es, si se puede llegar a decir, como el esquema de los ejercicios que hemos tomado en el segundo parcial, ¿sí? Porque siempre la idea era que iban a tener un conjunto de cosas, ¿sí? Donde hay distintas unidades para esas cosas, y vamos a realizar alguna operación aritmética para obtener un resultado parcial, y por lo general calculábamos una sumatoria de los valores parciales para obtener un valor total. Hoy lo vamos a ejemplificar con un ticket o una factura, y después cuando veamos algunos ejemplos de segundo parcial nos vamos a dar cuenta de que esta estructura está presente en la mayoría de los ejercicios que nosotros evaluamos para el segundo parcial. Y en el caso del ticket tenemos que pensar distintos problemas, ¿sí? Nos pueden pedir, ¿sí?, realizar un algoritmo en el cual tengamos que simular estos cálculos parciales, ¿sí?, considerando de que la cantidad de productos se la vamos a preguntar al usuario, ¿sí? ¿Cuántos productos trae? ¿5? Bueno, entonces repetimos, con un para desde 1 hasta 5. O en otros problemas y otros algoritmos, quizás no le preguntamos al usuario cuántos productos trae, sino que comenzamos a pasar los usuarios, comenzamos a pasar los productos, como por ejemplo en un cajero se realiza dentro de un supermercado. El cajero empieza a pasar los productos y no sabe cuántos son en total. Entonces el número de productos es indeterminado, ¿sí? En el caso de un cajero, por lo general, si hay alguien que pasa por una caja, van a ser uno o más productos. Como mínimo, una persona si pasa por una caja de un supermercado va a pasar un producto. En otros casos, el número de productos podría llegar a ser 0 o más. Después vamos a tratar de calcular en el algoritmo el importe parcial de cada producto. Por ejemplo, acá muestra un producto que sale 5 pesos y hay 2 unidades, entonces el precio parcial es 2 por 5, serían 10. Bueno, ese cálculo en algún momento lo vamos a mostrar adentro del algoritmo y otras veces lo podemos calcular en un módulo aparte. Entonces hacemos uso de modularización para calcular el precio parcial, ¿sí? Y en otros ejercicios a veces se pide un valor mínimo o un valor máximo, ¿sí?, o discriminando por alguna característica del producto. Imaginemos, supongamos que en un mercado hay productos que son, digamos, que son comestibles y otros productos que son de bazar, de limpieza y demás. Entonces, imaginemos que en un algoritmo nosotros nos preguntan, bueno, construir un algoritmo para simular la facturación de los productos y a su vez considerar para cada uno de los productos comprados si el producto es comestible o no, ¿sí? Entonces ahí estamos discriminando por alguna característica. Y siempre que estamos discriminando por una cierta característica, empleamos una estructura alternativa, ¿sí? Y eso es muy importante saber, porque si luego el enunciado nos dice, bueno, calcular el precio parcial mínimo de productos comestibles y calcular el precio parcial máximo de los productos no comestibles, bueno, ya estos cálculos de mínimos o máximos se van a tener que hacer adentro de una estructura alternativa, ¿sí? Todo esto, que son distintos casos, es lo que nosotros evaluamos en el segundo parcial. Fundamentalmente, el parcial del día martes, los 2 primeros ejercicios estaban basados en estos. Cada uno tiene un enunciado diferente, ¿sí? Vamos a ver el primer caso.
Si a nosotros nos piden que nos indican que hay que simular la facturación o la emisión de un ticket en un supermercado, ¿sí?, en el cual la cantidad de productos la va a determinar el usuario, bueno, en ese caso le tenemos que pedir al usuario que ingrese la cantidad de productos y leemos la cantidad de productos. Es decir, si el enunciado dice que el usuario va a determinar la cantidad de productos, o si el enunciado dice que la cantidad de iteraciones es definida, ¿sí?, entonces estamos en el caso de una cantidad determinada de iteraciones, de 1 hasta n, o de 0 hasta n, en el caso de que el n haya sido, perdón, n más 1 sería acá. Si dice n, tendría que ser desde 1 hasta n. Acá hay un error, debería decir 1. Pero estamos en el caso de cantidad determinada de productos, ¿sí? Eso es, como dijeron ustedes, un para. Eso es fundamental. Quizás suena muy simple, pero lo tenemos que recordar. ¿Qué haríamos en cada paso de cada iteración? Le pediríamos al usuario la cantidad de productos que va a comprar, ¿sí? Supongamos que eran 2 desodorantes, bueno, la cantidad serían 2, ingrese el producto unitario, ingrese el precio del producto unitario, leemos el precio del producto unitario, imaginemos 50 pesos, ¿sí? Escribir, dice acá, el total parcial del producto es cantidad por precio unitario. Además, para emitir el ticket, tendríamos que emitir cuál es el valor total de ese ticket. Bueno, vamos a tener que utilizar una variable acumuladora, que en este caso se llama acumulador, que es de tipo real, que es justamente esta la instrucción que permite acumular en esa variable acumuladora. A la variable acumulador le vamos a asignar acumulador más cantidad por precio unitario, ¿sí? Y esa variable, una vez que terminamos la estructura repetitiva, tenemos que mostrar cuál es su valor, que muestra el valor, digamos, total del ticket para una persona que pasó por este supermercado. Y ahora, sobre este mismo esquema, vamos a tratar de ver algoritmos similares. Este es el caso de que la cantidad de iteraciones sea determinada, n iteraciones. ¿Sí? Utilizamos un para. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo en el cual estamos haciendo un repetir hasta. Y además estamos repitiendo, pero estamos utilizando una variable continuar que es de tipo lógico, es decir, de tipo booleano, al cual le asignamos el valor verdadero. Y vamos a repetir hasta que continuar sea igual a falso, ¿sí? Es decir, que al usuario le vamos a preguntar, ¿desea continuar e ingresar otro producto? Le preguntamos, ¿desea ingresar otro producto? Y si él desea ingresar otro producto, va a decir true o verdadero, ¿no? Como es verdadero, va a seguir repitiendo. Esto repite hasta que continuar sea igual a falso, es decir, hasta que el usuario haya indicado que no desea continuar con el valor falso, ¿sí? Bueno, hay que tener muy presente cómo se escribe una estructura repetir hasta. Es decir, se escribe por lo general como nosotros lo pensaríamos. Vamos a repetir hasta que se dé esta condición, que continuar sea igual a falso. Pero el repetir hasta no es exactamente equivalente a su programación en Java. De hecho, en Java, acá estamos viendo el mismo ejemplo, y cuando nosotros tenemos que escribir este programa en Java, escribimos do, que es hacer, este conjunto de instrucciones que está encerrada entre esta llave y esta llave, hacer mientras continuar. Es decir, mientras continuar sea igual a true, ¿sí? Y ahí se dan cuenta de cómo el repetir hasta se escribe de una forma en pseudocódigo y de otra forma se va a escribir en Java.
En otras palabras, en pseudocódigo, el repetir hasta repite mientras esta expresión booleana sea falso. En cambio, el do while repite mientras esta expresión booleana sea verdadero. Ese es un pequeño detalle que van a tener que tener en cuenta. A su vez, lo que podemos ver en esta transparencia, que acá está el pseudocódigo y acá está el Java, ¿sí? Yo los ejemplos que hoy voy a mostrar están todos hechos en el pseudocódigo. Perfecto. Bueno, sí. Escucha. Entonces, en pseudocódigo, la expresión booleana en pseudocódigo y en Java se cambian. O sea, por ejemplo, si en pseudocódigo tengo que hacer que sea verdadero, en el Java tengo que hacer que dé falso. Solamente en la estructura repetitiva, repetir hasta. Claro, el repetir hasta. En cambio, en el repetir hasta en pseudocódigo repite mientras esta expresión booleana sea falsa. ¿Cómo, profe? ¿Sí? Se te había cortado. Repetir hasta Sí. repite mientras esta expresión booleana sea falsa. ¿Sí? En cambio, el do while repite mientras esta expresión booleana sea verdadera. ¿Sí? Porque acá es lo mismo decir do while continuar igual a true. Continuar igual a true no lo escribimos porque ya la variable continuar es booleana. Entonces, continuar y continuar igual a true es equivalente semánticamente. Entonces ponemos continuar directamente. Repite, es decir, hace esto mientras esta expresión booleana sea verdadera. En cambio acá, el repetir hasta repite mientras esta expresión booleana sea falsa. ¿Sí? Profe, ¿por qué está separado el repetir del hasta? ¿No tendrá que estar todos juntos? O sea, repetir hasta, continuar igual false. ¿Cuál es la pregunta? Que por qué, o sea, porque arriba dice repetir y está todo adentro y el hasta está abajo de todo, ¿no? ¿No tendría que estar arriba, o sea, todo unido? No, no. Son tres estructuras repetitivas. Bueno, ahí esa es una pregunta que da cuenta, digamos, de que falta práctica. Que, bueno, es el caso porque vas para el recuperatorio integral, pero fíjate, el repetir hasta siempre fue así. Repetir hasta y la condición está abajo. Repetir hasta, la condición está abajo. ¿Por qué? Porque esta estructura repetitiva repite al menos una vez. Y va a repetir al menos una vez porque acá siempre entra, hace todas las instrucciones y evalúa la condición al final. Entonces repite como mínimo una vez, una o más veces. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces la expresión está abajo. El repetir hasta, nuevamente repetimos, repite mientras esta expresión booleana sea falsa. En cambio, el do while repite mientras esta expresión booleana sea verdadero. Eso lo tienen que fortalecer, reforzar, lo pueden repasar en esta clase y lo pueden repasar en las otras clases de estructuras repetitivas. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿vieron que acá nosotros calculábamos cantidad por precio unitario? Hacíamos la operación aritmética acá. Bueno, el algoritmo puede pedir construir un módulo que sea un módulo para calcular el precio unitario, al cual le enviamos la cantidad y el precio unitario del producto, y este módulo nos retorna el precio parcial. Es decir, esta multiplicación la puedo hacer directamente en el algoritmo, o ese cálculo, a su vez, lo puedo hacer llamando módulo, al cual le envío cada uno de los valores que son necesarios, ¿sí? Para calcular el precio parcial de un producto, necesitamos saber el precio unitario y multiplicarlo por la cantidad. En este caso particular, cantidad por precio unitario es una fórmula sencilla, ¿sí? Entonces, mucho sentido no tendría construir un módulo, pero sí es cierto que ustedes lo tienen que poder construir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
en el parcial. De hecho, me dijeron que el martes pasado estuvieron repasando el caso de una estación de servicio, ¿sí? Bueno, el precio puede depender a veces de la cantidad de litros y del tipo de combustible que uno va a cargar. Entonces, en ese caso, sí tiene sentido construir un módulo, porque en función de los distintos tipos de combustibles, vamos a calcular un precio distinto. No sale lo mismo, digamos, 10 litros de gasoil que 10 litros de premium o 10 litros de super, ¿sí? Entonces ahí sí conviene más construir un módulo. Pero siempre es importante saber que al invocar a un módulo, por ejemplo, calcular el precio del producto, este módulo me retorna el precio parcial del producto. Es decir, que en este ejemplo lo único que hacemos es, estamos introduciendo el llamado método. Para llamar al método es fundamental enviarle los parámetros que correspondan, eso es uno, en el orden que correspondan, y respetando el tema de compatibilidad de tipos. Vieron que había una pregunta al final del parcial que decía, ¿cuáles son las 3 correspondencias que nosotros tenemos que corroborar entre los parámetros actuales y los parámetros formales? Bueno, muy pocos lo contestaron, y eso que lo habíamos visto un montón de veces. Las 3 correspondencias que hay que verificar son cantidad de parámetros, por ejemplo, en este caso son 2. El orden, en este caso le estamos enviando primero la cantidad y después el precio, ¿sí? Y la conformidad de tipos, es decir, que estos parámetros actuales no tienen que tener exactamente el mismo tipo que los parámetros formales, sino que tienen que ser compatibles en tipos. Hablamos de compatibilidad de tipos o también de conformidad de tipos, pero no exigimos que sean del mismo tipo, ¿sí? Porque un parámetro formal, que es, por ejemplo, un real, puede recibir un entero. Un entero se lo podemos asignar a un real siempre, pero al revés no, un real no se lo podemos asignar a un entero, porque eso nos da un error, ¿sí? Entonces, hablamos de compatibilidad de tipos entre parámetros actuales y formales. Eso no se lo tienen que olvidar. Entonces, las 3 correspondencias son cantidad, orden y compatibilidad de tipo. Muy bien. En este ejemplo, lo único que hicimos es tener en cuenta de que un cálculo parcial se puede realizar en un módulo. Acá lo que estamos agregando ahora es, hay una diferencia entre este ejemplo, en el cual cuando necesitamos el valor parcial del producto, estamos invocando al módulo. Por ejemplo, necesitamos el valor parcial del producto al acumular la sumatoria de valores parciales, que es la línea 12, pero también necesitamos el valor parcial del producto en la línea 13 cuando queremos mostrar un cartel que diga el valor parcial del producto es tal. Entonces acá lo hemos llamado 2 veces. Para evitar una doble invocación al mismo módulo con los mismos parámetros actuales, podríamos hacer un atajo. En la línea 12 acá se le ha asignado a una variable que se llama precio parcial el resultado de invocar al módulo calcular precio parcial con estos argumentos, ¿sí? Y luego precio parcial es utilizado tanto para la sumatoria del acumulado de los precios parciales como es utilizado para mostrar un cartel que diga que el valor parcial de ese producto es igual a precio parcial. Cualquiera de las 2 formas, tanto esta, que se le asigna una variable y después utiliza estas variables, como esta en la cual se ha realizado 2 invocaciones, en términos de resolución de problemas en esta instancia es correcta. Ya para la materia que viene, cuando pensamos más en eficiencia, bueno, es más eficiente hacer una invocación en un módulo, asignárselo a una variable y después utilizar la variable. Porque si no estaríamos llamando al módulo más de una vez, cuando en realidad solamente necesitamos llamarlo una sola.
¿Sí? Bueno, estas son pequeñas diferencias en las cuales ustedes pueden ver, bueno, este algoritmo, si lo resuelven así, va a estar corregido bien, aún si lo asignan también a una variable. Ahora lo que vamos a ejemplificar es el cálculo de un mínimo. ¿Cómo se construye o cómo obtener el valor mínimo? ¿Sí? Estamos en el mismo caso, un supermercado. Nos piden en el enunciado que para un número indeterminado de productos, ¿sí?, que va a determinar el usuario cuándo terminar, hay que pedirle la cantidad, el precio unitario, hay que mostrar el precio parcial del producto, hay que mostrar el acumulado de los precios parciales y además nos están solicitando calcular cuál es el mínimo precio parcial de los productos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vemos un ticket, fuimos a un supermercado y compramos un montón de cosas. ¿En qué es lo que menos gastamos? Nos preguntamos. ¿Cuál es el producto que nosotros compramos que salió menos? En general, esa pregunta no la hacemos. Lo que nos suele pasar últimamente es que vamos al supermercado, nos damos cuenta que gastamos una fortuna y en realidad nos preguntamos, ¿en qué gastamos más? Entonces buscamos aquel producto que tiene el precio máximo. Bueno, primero vamos a buscar o vamos a determinar cuál es el producto con el precio parcial mínimo. Y es por eso que vamos a calcular un mínimo. Nosotros, acá en la variable de precio parcial, estamos almacenando el precio parcial de un producto. Para construir un mínimo precio parcial, hemos declarado una variable que se llama minpp, que es de tipo real, al cual le vamos a asignar un número suficientemente grande. Imaginémonos el número 99.999. Entonces, después de calcular el precio parcial de un producto y después de mostrarlo por pantalla y acumular su valor, vamos a preguntar, si el precio parcial es menor que el valor min pp, en ese caso el precio parcial se lo vamos a asignar a min pp. Imaginemos la primera iteración, que compramos dos productos, dos ítems de un precio unitario de un desodorante de 50 pesos. 2 por 50 me da 100, el precio parcial es 100. Acá preguntaría esta estructura alternativa. 100 es menor que 99.999? Sí, es menor. Entonces, ¿qué hace? El precio parcial, que es 100, se lo asigna a la variable min pp. Ahora min pp, que es el mínimo de los precios parciales, tiene el valor 100. Pero si después compramos dos unidades de Rhodesias que están, no sé, 20 pesos, por ejemplo, 2 por 20 es 40. Va a preguntar, si 40 es menor que 100, sí, 40 es menor que 100. Ahora el mínimo precio parcial es 40. Es decir, con esta estructura alternativa, lo que hemos preguntado es, si el precio que estamos considerando ahora es menor que el precio mínimo que está almacenado en la variable min pp, bueno, el precio parcial ahora va a tornarse el mínimo valor. En el caso de que no sea menor que min pp, no hace nada. Se sigue almacenando ese otro valor mínimo que sigue reflejando el valor mínimo de los precios parciales que hemos considerado. ¿Qué tenemos que recordar para calcular un mínimo? Tenemos que definir una variable de un tipo determinado, ¿sí? Ese tipo puede cambiar, ¿sí? Porque si es la mínima edad, vamos a tener que definir una variable min edad, de tipo entero, porque estamos considerando edades, ¿sí? Si es la mínima altura o el mínimo precio, sí, va a ser min altura o min pp de tipo real. Y no hay que olvidarnos de que al valor mínimo hay que darle inicialmente un valor grande, un número muy grande. Y luego, dentro de la estructura repetitiva, preguntar si aquello sobre el cual estamos calculando un valor mínimo es menor
que la variable min algo, digamos, bueno, en ese caso, el valor se va a asignar a la variable min pp, por ejemplo. Tienen que estar presentes la declaración, la inicialización y alguna estructura alternativa para modificar el valor de la variable mínimo en el caso de que estemos contemplando un valor mínimo, ¿sí? En cambio, para obtener el valor máximo, que es esta próxima transparencia para un máximo, supongamos que queremos almacenar en la variable maxpp el valor del precio parcial máximo, ¿sí? Que es el caso que decía recién, que vamos a un supermercado y bueno, nos están cobrando un montón de dinero, y bueno, lo que hacemos primero es detectar cuál es el valor máximo, en qué pagué más, ¿sí? Bueno, este sería el caso. Luego de calcular el precio parcial, la variable máximo recibe un valor muy pequeño, el valor 0. Entonces, después de calcular el precio parcial, va a haber algún lugar en el algoritmo que dice, si el precio parcial es mayor que maxpp, bueno, entonces ahora el precio parcial se lo asignamos a maxpp. Imaginemos el primer producto. Maxpp está en 0. Son 2 desodorantes, cada uno de 50 pesos. 2 por 50 me da un precio parcial de 100. Si 100 es mayor que 0, 100 se lo asigno a maxpp. Y es este el caso. Ahora maxpp es 100. Ahora, después compramos 2 productos de un precio que es 150 pesos, que es un vino. ¿Sí? 2 por 150 pesos me da 300. 300 es mayor que 100. Bueno, ahora el valor máximo es 300. Es decir, siempre estamos acumulando en la variable máximo aquel valor que sea el valor máximo. ¿En qué diferencia hay entre el máximo y el mínimo? Es fundamental el valor inicial que le otorgamos y la comparación que realizamos en la estructura alternativa que tiene que estar adentro. ¿Alguna consulta sobre mínimos y máximos? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Yo por lo menos no. Bueno, bien. La última característica, que es muy importante, y de ahí se abre una rama de un montón de otros ejercicios. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a imaginarnos diferentes escenarios en este supermercado? Bueno, ¿qué pasa si a cada vez que el usuario ingresa un producto, además de ingresar la cantidad y el precio unitario del producto, le preguntamos si el producto es comestible o no? ¿Sí? Que pueden ser 2 características del producto, ¿sí? 2 características distintas. Un producto es comestible, supongamos si son manzanas, y no es comestible si es un desodorante. Entonces, dependiendo de cada producto, el usuario va a contestar con una C si es comestible y con una N si no es comestible. Bueno, si el enunciado nos dice contar la cantidad de productos comestibles, bueno, entonces nosotros vamos a tener que tener una estructura alternativa que pregunte si la variable comestible es igual al carácter C, entonces cuento la cantidad de esos productos que son comestibles. Para eso estoy utilizando una variable que es como una variable contadora que está inicializada en 0. Esta variable me faltó, bueno, está declarada en la misma línea e inicializada. Por lo habitual no lo hacemos así en pseudocódigo, pero no me alcanzaba el espacio en esta transparencia. Entonces lo puse en la misma línea. La declaramos de tipo entero, la inicializamos en 0, y esa variable cantC está contando la cantidad de productos que son comestibles. Es decir, que se va a incrementar en 1 cada vez que estemos considerando un producto comestible. ¿Sí? Y ahora bien,
En este ejemplo, hemos considerado una característica de un producto, que puede ser comestible o no comestible. Pero en lugar de 2, podrían ser 3, ¿sí? El enunciado podría decir, preguntarle al usuario si el producto es comestible, es un producto de bazar o es otro tipo de producto. Entonces ahí tenemos 3 casos, ¿sí? Si son 3 casos, vamos a tener que utilizar 3 caracteres distintos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que comenzar a pensar. Tenemos que pensar en los algoritmos en función de algo genérico, ¿sí? Incluso imaginarnos posibles algoritmos. En este algoritmo hemos contado la cantidad de productos comestibles, pero ahora yo les pregunto, ¿qué modificación harían ustedes a este algoritmo si además de contar la cantidad de productos comestibles, tienen que contar la cantidad de productos no comestibles? Y yo creo que haces otro, o sea, haces otro sí, que así no comestible es igual a n, entonces no cant más 1. Y o sea, haces otra variable inicializada en 0 que se llame no cant. Entonces vos construirías otro sí. Exacto, otro sí para las variables que no sean comestibles. Entonces, a ver, ¿y qué otras variables sumarías? Y ahí en entero pondría otra variable que se llame no cant. Ajá, no cant. Le doy el valor de 0 Sí, y armo el sí. Pongo sí, no comestible igual a... hay un carácter que se llame no comestible, así pone la n de última, para darse cuenta de que no. Y pondría si no comestible igual a n, entonces la variable no cant más 1. bueno, a ver, mira, sin tener vergüenza, porque en realidad estamos todos aprendiendo y es un camino de aprendizaje, me parece perfecto que hayas dado esa opción, pero tiene 2 errores y me vienen al pelo porque en realidad para eso está este encuentro que tenemos. Primero, primer error, no sería otro sí. Vos lo podrías resolver con 2 sí, uno a continuación del otro, pero no es otro sí, es el mismo sí. Nada más que este sí, que comienza acá y termina acá, tiene que tener una cláusula si no. ¿Sí? Es decir, no hay que construir otro sí a partir de la línea 19, sino que a este mismo sí hay que ponerle una cláusula si no. Con la cláusula si no, ya sé que este es el caso de comestible y si no, es el caso de no comestible. Ese es el primer error, ¿sí? Primer error que nos viene al pelo porque para eso estamos reunidos acá y este es nuestro motivo de reunión. Segundo error, digamos, la variable no cant está perfecto. Necesitamos otra variable no cant para contar la cantidad de productos no comestibles, que como dijiste vos también, tiene que estar inicializada en 0. Pero no es necesario una variable no comestible, porque en la variable comestible nosotros estamos recibiendo la respuesta del usuario y esta variable comestible va a tener 2 valores posibles, C o N. ¿Sí? Entonces, comestible es igual a C o comestible es igual a N. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es parar de compartir acá y voy a compartir. Es decir,
vamos a tener que utilizar, tenemos variables entero, cant_c y no cant_c. Estas variables van a tener que estar, ¿están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, sí, se ve, profe. Sí, estas variables son, cada una de estas variables son variables que están inicializadas en 0, que nos van a ayudar a contar algo. Y voy a mostrar simplemente la estructura. Hay un repetirasta, ¿sí? Y adentro lo que estamos hablando es justamente, adentro en algún momento le vamos a, que estábamos pidiendo al usuario, ingrese si el producto es comestible o no. C para comestible o N para no. Entonces, leemos, vamos a leer eso que contesta el usuario en la variable comestible. Comestible, recuerden que es una variable de tipo carácter. Esa variable comestible va a asumir dos posibles valores, o C de comestible o N, en el caso de que no lo sea. Y la pregunta, la respuesta a la pregunta que yo les hacía es, si comestible es igual, doble igual, ¿no? Ah, perdón, estamos en pseudocódigo. Si comestible es igual a C, entonces lo que vamos a hacer es a cant_c le asigno cant_c más 1. Si no, cuando decimos si no, es el caso de que comestible no sea igual a C. ¿Qué va a ser igual a N en ese caso? Si no, no cant_c le asigno no cant_c más 1. Fin sí. ¿Sí? Igual me viene al pelo lo que vos preguntaste, porque recuerden que en lugar de dos sí secuenciados, era un sí, una estructura doble de un sí. ¿Sí? Y después también para reforzar que no necesitamos otra variable no comestible. Solamente necesitamos otra variable que cuente la cantidad de elementos no comestibles. Pero hay una única variable comestible que va a recibir el valor C o N. ¿Sí? Ahora bien, vieron que yo les había dicho de que este es el caso en el cual hay que discriminar por alguna característica del producto. En este caso, estos productos, bueno, los datos de acá se leían antes, esto no lo completamos, ¿no? Lo dejamos con signo de, con puntos suspensivos. Antes le tendríamos que haber pedido la cantidad del precio unitario, mostrar cuál es el precio parcial y demás. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otras cosas nos podemos imaginar de este problema? Acá en este problema el enunciado debería haber indicado contar la cantidad de productos comestibles, contar la cantidad de productos no comestibles. ¿Sí? Habíamos calculado antes el precio parcial. ¿Sí? Que el precio parcial lo obteníamos llamando un módulo, calcular precio parcial, al cual le enviamos la cantidad y el precio unitario, el producto, ¿sí? Y antes habíamos leído la cantidad y el precio unitario. ¿Qué pasa si en el enunciado ahora nos pidieran calcular el precio parcial mínimo
de los productos no comestibles. Repito, o lo escribo acá. Calcular el precio parcial mínimo de productos no comestibles. ¿Se entiende cuál es el problema? Bueno, ahora quiero un voluntario que me diga qué modificaría dentro de este algoritmo. Esto es un esqueleto es decir, un bosquejo de una solución. ¿Qué modificaría en esta estructura repetitiva, adentro, en su cuerpo, para calcular el precio parcial mínimo de los productos no comestibles? Habría que agregar una variable que sea el precio parcial mínimo, que sea... Precio parcial mínimo, que lo llamamos así, precio PM, ¿de qué tipo? real, puede ser. Real, muy bien. ¿Qué más? Y ahora habría que hacer hay que inicializarla con un valor muy, muy alto, Bueno, ¿cuál? 8.999 o 9.999, algo que sea alto. Muy bien. Luego, Hay que modificar un sí. ajá, ¿cuál? A ver. Sería si precio parcial. ¿Dónde lo escribo? En el primer sí, ahí donde está si cosméticos igual a C, o directamente crear otro sí, pero no sé, estoy en duda por eso. Ajá. Bueno, ahí somos varios. Ayudemos entre todos. ¿En qué lugar vamos a escribir lo que falta, digamos, para calcular el precio parcial mínimo de productos no comestibles? Yo lo escribiría dentro de la estructura repetitiva, pero fuera del sí. Fuera de este sí, Fuera de los sí, escribiría para sacar la cuenta. a Profe, ver, ¿qué ¿no Kant escribimos? C A ver, es no comestible? ¿cómo? ¿No Kant C es no comestibles? Es la cantidad no comestible. Ah, Lo que hicimos antes, no se cuenta la cantidad de alimentos no comestibles. entonces ahí en el si no, Exactamente, en el si no. porque ya está la condición dada, no comestibles. Tal cual. ¿Qué escribirían acá? Em, ¿Cuál era? Ah, precio parcial mínimo. Es menor a... Precio parcial. Claro. A ver, precio parcial. Acá está diciendo, sí, el precio parcial que acabamos de calcular es mayor que precio parcial mínimo. ¿Está bien? No, porque ahí te estaría contando tanto comestible como no comestible.
Va, creo yo estoy razonando así por eso. No. Es lo que es. Recuerden que es, si precio parcial es menor que el precio parcial mínimo, ¿sí? Escribirlo así es lo mismo que escribir, por ejemplo, si precio parcial es menor que precio parcial mínimo. Esto es lo mismo que esto, nada más que están invertidos los operandos. ¿Sí? Vamos a escribir de la forma habitual. Si el precio parcial que acabamos de calcular es menor que precio parcial mínimo, que tiene el valor 9.999, ¿qué vamos a hacer? Al precio parcial mínimo le guardamos el valor del precio parcial. Exactamente. Bueno, fíjense, este tipo de razonamiento es el que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, fíjense una cosa. Esta es la solución. Definir una variable precio PM, que es el precio parcial mínimo de tipo real, porque es un precio, le asignamos un valor suficientemente grande, de tal forma que después para los precios que computamos, si ese precio que computamos es menor que ese valor tan grande, ahora el precio mínimo va a ser el precio parcial calculado. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que pensar? Siempre nos van a pedir o contar una cantidad de cosas, calcular un valor mínimo, calcular un valor máximo, ¿sí? Y eso vamos a tener que ver en qué lugar del programa lo vamos a poner. Hace un ratito, esta era la solución, pero recién una de las chicas quería poner esta estructura alternativa a continuación del sí, ¿viste? Y lo resalto porque es la idea, aprender, ¿no? Si nosotros hubiéramos puesto ese cálculo del precio parcial a continuación de este otro sí, ¿qué precio estaríamos calculando como mínimo? O sea, el precio general tanto de comestibles como de no comestibles. Claro, estaríamos calculando el precio parcial mínimo de cualquier producto, ya sean comestibles o no. ¿Sí? Y si yo este sí, lo pongo acá adentro, lo pongo acá, ¿qué estaría calculando? El precio de los comestibles nomás. Claro, el precio parcial mínimo solamente de los comestibles. Y ahí está el truco, es decir, al momento del segundo parcial, lo que nosotros tratamos de ver es si ustedes pueden resolver un problema. Por eso la materia es resolución de problemas. Y para eso hay que saber cómo combinar las estructuras, ya sea alternativas con repetitivas. Acá tenemos una estructura alternativa que está dentro de otra estructura alternativa. ¿Por qué está dentro de esta? Porque queremos, por ejemplo, calcular el precio mínimo de aquellos productos que sean comestibles. Pero si queremos calcular el precio mínimo de los productos no comestibles, lo sacamos de acá y lo ponemos en la cláusula si no. ¿Sí? Y a su vez, si quisiéramos calcular el precio parcial mínimo de todos los comestibles, independientemente, perdón, de todos los productos, independientemente si son comestibles o no, lo pondríamos acá abajo. Se dan cuenta que la posición es muy importante, dónde lo ponemos. Y ese es el error que por lo general suele pasar. Muy bien. Dicho esto, voy a dejar de compartir acá y vamos a ver en 10 minutos más
algo adicional que nos va a servir como para detectar cuáles son los errores recurrentes. Vamos a volver a las transparencias. ¿Están viendo la transparencia de vuelta? Sí. Bien. Bueno, les voy a mostrar. A ver. Otra vez me pasó lo mismo. A ver, espérenme un minutito que vuelvo a compartir pantalla. Bueno, ¿están viendo nuevamente la transparencia que compartí? ¿Qué están leyendo profe. ahora, por ejemplo? Repetitiva. El La de la ejemplo una. 1. Ejemplo 1. Bien, fíjense. Ejemplo 1 dice, para un grupo indeterminado de hospitales, se solicita desarrollar un programa que requiera, para cada hospital, la cantidad de enfermeros que trabajan en él. Y si el hospital es de alta complejidad o de baja complejidad. Muestre el promedio de enfermeros de hospitales de alta complejidad, el promedio de enfermeros de hospitales de baja complejidad y la cantidad de hospitales de alta complejidad con más de 70 enfermeros. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algo fundamental que dice al principio, un grupo indeterminado de hospitales. ¿Qué estructura repetitiva vamos a utilizar? Un hasta o un mientras. Exactamente. O un hasta o un repetir mientras. ¿Sí? Bueno, ¿qué datos vamos a pedir de cada hospital? La cantidad de trabajo. Si son de alta o de baja complejidad y la cantidad de enfermeros que trabajan en alguno de los dos. En realidad es la cantidad de enfermeros, ¿sí? Y vamos a preguntar si el hospital es de alta o de baja complejidad, tal cual lo dijiste vos, ¿sí? Bueno, para la cantidad de enfermeros, ¿qué variable vamos a utilizar? ¿Cómo? Para modelar la cantidad de enfermeros. Entero. Sí. ¿Qué nombre? Entero. Sí. Entero, can, exactamente. enfermeros. Exactamente, entero, canta enfermero. Y para el tema del hospital de alta o baja complejidad, ¿qué variable utilizarían? Un carácter. Un carácter. Un carácter. ¿Y cómo le llamamos a ese carácter? Yo le pondría Una tipo. variable. Tipo, bueno, una variable tipo que sea de tipo carácter. ¿Sí? La variable se va a llamar tipo y su tipo de dato es carácter. ¿Sí? Y bueno, dentro de la estructura repetitiva le vamos a preguntar al usuario la cantidad de enfermeros y le vamos a preguntar al usuario, indique si el hospital es de alta o baja complejidad. Entre paréntesis, vamos a poner A para complejidad alta, B larga para complejidad baja. Es lo mismo. Fíjense que acá la característica es sobre el hospital. Pero ahora lo que resulta es que tenemos que calcular todo esto que dice acá. Muestre el promedio de enfermeros de hospitales de alta complejidad. El promedio de enfermeros de baja complejidad. Quedémonos hasta ahí. ¿Cómo haríamos para calcular el promedio de enfermeros de alta complejidad y el promedio de enfermeros de baja complejidad? ¿Qué vamos a necesitar? Podríamos usar un if, donde si el tipo es igual a alta, y hacer todos los cálculos que correspondan. Muy bien. Un if, todo eso bien.
¿Qué cálculos harías si el hospital es de alta complejidad? ¿Qué harías adentro de ese info? Sumar todos los, ¿cómo se llama? La cantidad de enfermeros, dividirlos por la cantidad de hospitales y tiene que ser mayor a 70. No. Acuérdate No, que son dos cosas. Muestre el promedio de enfermeros de hospitales de alta complejidad, ese es un promedio. El sí, promedio de enfermeros de baja complejidad, ese es otro promedio. Y aparte hay que mostrar esto último que todavía no lo estamos tratando. Por ahora concentrémonos en cómo calcular el promedio de enfermeros de hospitales de alta complejidad y de baja complejidad. ¿Con un contador o acumulador? Exactamente. Vamos a necesitar un contador, ¿sí?, para contar cuántos son los hospitales de alta complejidad y un acumulador para acumular la cantidad de enfermeros de esos hospitales de alta complejidad. Y lo mismo para baja complejidad. O sea, podría ser, la variable se podría llamar cantidad HA, o sea, cantidad de hospitales de alta, y cantidad HB, y en los enfermeros lo mismo, pero en vez de la H, la F, la E de enfermeros. Exactamente, por ahí. A ver, voy a parar de compartir acá y voy a volver a compartir la planilla esta. Acá tenemos el enunciado. ¿Lo están viendo en amarillo el enunciado? Sí, sí. sí. Bueno, vamos a tener una estructura, repetir hasta, ¿sí? Pero lo que estamos viendo ahora es algo genérico, el esqueleto, ¿no? Nosotros necesitamos variables enteras, perdón, que sea cantidad de enfermeros de alta complejidad y cantidad de enfermeros de baja complejidad, de hospitales de baja complejidad, ¿sí? Y a su vez vamos a necesitar, estas variables son las cantidades, vamos a necesitar una variable acumuladora, vamos a llamar acum enfermeros hospitales de baja complejidad y acum enfermeros de hospitales de baja complejidad. Esto es para acumular la sumatoria de enfermeros, ¿sí? Pero a su vez necesitamos la cantidad de hospitales de alta complejidad y la cantidad de hospitales de baja complejidad. Nosotros en la estructura repetitiva lo que tenemos que hacer es preguntarle al usuario. Esto lo vamos a repetir por la cantidad de hospitales. Le vamos a pedir, indique la cantidad de enfermeros del hospital. Vamos a leer la cantidad de enfermeros, la variable entera, cantidad de enfermeros, que vamos a declarar acá. Después le vamos a pedir al usuario que ingrese, indique si el hospital es de baja complejidad o alta, B o A. ¿Sí? Y vamos a leer esa complejidad en una variable de tipo, por ejemplo, que es de tipo carácter. Tipo. Luego vamos a preguntar si tipo es igual a A, la letra A significa que el hospital es de alta.
Entonces, si no en sí. A ver, si el tipo es alta, bueno, como necesitamos calcular el promedio, también vamos a tener que contar la cantidad de hospitales de alta complejidad. Por eso, a cantidad de hospitales de alta complejidad le vamos a incrementar en 1. Y acá, afuera, tenemos que recordar que la cantidad de hospitales tiene que estar inicializada en 0, tanto las de alta complejidad como las de baja complejidad. Igual que con los enfermeros. Igual que con los enfermeros, ¿sí? El ACUM, los dos ACUM, tienen que estar inicializados en 0. ¿Sí? Bueno, entonces contamos la cantidad de hospitales de alta complejidad y vamos a contar también, vamos a acumular ahora en ACUM en hospitales de alta complejidad, ACUM en hospitales de alta complejidad, más CAN enfermeros. Es decir, esta variable acumula la sumatoria de la cantidad de enfermeros de hospitales de alta complejidad. Esto mismo lo vamos a hacer para los de baja complejidad. Ahora las variables son hospital de baja complejidad, vamos a calcular la sumatoria de hospitales de baja complejidad y vamos a acumular la cantidad de enfermeros. ¿Sí? Luego de esto le vamos a preguntar al usuario escribir ¿desea ingresar otro hospital? Bueno, acá tenemos que ver. Supongamos que le vamos a preguntar S o N. Si desea ingresar otro, entonces vamos a definir una variable que sea carácter también, respuesta, que esta respuesta está inicializado en S, ¿sí? Y vamos a preguntarle, vamos a leer sobre la variable respuesta. Respuesta del usuario indica con una S o con una N. Y vamos a repetir hasta que respuesta sea igual a N. ¿Sí? Hasta ahí lo único que hicimos fue, dependiendo del tipo de hospital, si es de alta complejidad, fuimos contando la cantidad de hospitales de alta complejidad y acumulando la cantidad de enfermeros de estos hospitales. Si es de baja complejidad, contamos la cantidad de hospitales de baja complejidad y acumulamos la cantidad de enfermeros de baja complejidad. Una vez que terminamos de repetir, lo que nosotros vamos a hacer es escribir la respuesta, escribir un mensaje que va a decir el promedio de enfermeros de hospitales de baja complejidad es, y a continuación vamos a escribir el cociente entre el acumulado de enfermeros de hospitales de baja complejidad dividido la cantidad de hospitales de baja complejidad. Esto mismo lo vamos a hacer para los hospitales de alta complejidad, que es cambiar una B por una A. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada vez que calculen un promedio, tienen que ver fundamentalmente
qué valores están acumulando para representar el numerador y cuál es el denominador, ¿sí? Dependiendo siempre de lo que les diga el enunciado. Acá el enunciado les dice, muestre el promedio de enfermeros de hospitales de alta complejidad. Entonces, para eso tengo que sumar los enfermeros de los hospitales de alta complejidad y dividirlo por la cantidad de hospitales de alta complejidad. Un error que yo encontraba en muchos de los parciales es que este cociente, que en realidad se muestra fuera de la estructura repetitiva, algunos la estaban haciendo acá adentro. Es decir, lo escribían acá. ¿Y qué pasa si yo lo escribo acá? Si yo lo escribo acá, por cada hospital que yo voy entrando, estoy diciendo el promedio es por cada hospital de alta complejidad. Y eso sería un error. Los promedios hay que mostrarlos fuera de la estructura repetitiva hasta. ¿Se entiende? Bueno, y finalmente, para terminar este ejercicio, vamos a pensar en conjunto cómo calcular la cantidad de hospitales de alta complejidad con más de 70 enfermeros. ¿Qué vamos a modificar de este algoritmo para calcular la cantidad de hospitales de alta complejidad con más de 70 enfermeros? Poner un sí adentro de ahí donde está el, o sea, si tipo igual a A, poner otro sí adentro. Bien, ¿qué vamos a poner en este sí? ¿Sí qué? Sí, sí, No falta hospitales. uno. mm, sería si enfermeros mayor 70. Bueno, enfermeros no es la variable, es can enfermeros. Claro, cantidad de enfermeros, tenés razón. Y can enfermeros, ¿qué cosa? Mayor 70. Mayor 70. Y Entonces, habría que agregar una variable que los cuente, porque pide la exactamente. cantidad. ¿Cómo le llamamos a la variable? A la variable esa. Soy malo con los nombres, así que si alguien los quiere pensar. ¿No alcanzaría yo con la variable cantidad enfermeros de alta complejidad? Ah, no, hospital alta complejidad. No, porque este cuenta la cantidad de hospitales de alta complejidad general. Y ahora tenemos que contar aquellos hospitales Ah, de alta complejidad que tengan más de 70 enfermeros. cantidad máxima de hospitales. Cantidad, vamos a ponerle cantidad de X, pero en realidad no sería el nombre más acertado. Vamos a ponerle cantidad de hospitales de alta complejidad 70, para recordar que son los que tienen más de 70 enfermeros. A ver, ¿Y qué haríamos con esta variable? Y pide que aumentamos sea la uno. cantidad, claro, ¿Qué más haríamos? uno. Más 1. ¿Y algo más falta con esta variable? Inicializarla en cero. Claro. Exactamente. Inicializarla en cero afuera de la estructura repetitiva. Bien. Profe, Bueno, ¿no falta un sí, no? Antes del segundo sí. este es acá. Sí. No, porque fíjate, todo esto que yo voy a resaltar ahora, esto que está en rojo, que lo vamos a poner en rojo, es el caso de hospitales de alta complejidad. Y el si no va para estas dos líneas que son hospitales de baja complejidad. Yo venía poniendo, o sea, sí, y si tenía que usar otro sí, ponía si no, sí, y así. Claro, lo que pasa es que, a ver, bueno, ahí lo que estás indicando Sí. es que, bueno, ahí falta ver cómo se combinan. Tenés que repasar las combinaciones de las estructuras
alternativas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos a construir un sí como este sí que dice acá, sí, si no, fin sí, está construido con un propósito, que es una estructura alternativa para considerar los hospitales de alta complejidad, sino los hospitales de baja complejidad. Ah, está bien. Pero este acá no va un sino, porque si nosotros ponemos un sino, sería respecto de este sí, ¿entendés? Acá nosotros estamos agregando una estructura alternativa para el caso de los hospitales de alta complejidad. Para los hospitales de alta complejidad nosotros estamos haciendo tres cosas. Estamos contando la cantidad de hospitales de alta complejidad, estamos acumulando la sumatoria de los enfermeros de alta complejidad y a su vez estamos contando cuántos de esos hospitales de alta complejidad tienen más de 70 enfermeros. Ah, está. Entonces, cuando operamos siempre sobre un mismo grupo, trabajamos así. Exactamente. Este es el grupo de los hospitales de alta complejidad. Ah, listo. Este es un ejemplo en el cual se consultó sobre determinadas cosas, pero también podríamos haber preguntado, por ejemplo, un montón de otras cosas, como por ejemplo, ¿cuál es la cantidad máxima de enfermeros de hospitales de baja complejidad? ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que haber calculado un máximo sobre este grupo, el grupo de hospitales de baja complejidad. ¿Sí? Y podríamos haber preguntado infinidad de cosas porque las posibilidades son múltiples. Pero lo importante es que ustedes, hoy hicimos un ejercicio en el cual fuimos complejizando el problema paso a paso y ustedes tienen que pensar bien qué variables hay que hacer intervenir para calcular un promedio o para calcular la cantidad de algo, ¿sí? Y a su vez ver cuáles son las estructuras alternativas y dónde ubicarlas precisamente para alcanzar el cometido que uno tiene, ¿no? Una vez que nosotros contamos la cantidad, por ejemplo, de enfermeros de hospitales de alta complejidad, acá habría que agregar otro cartel que diga la cantidad de enfermeros de hospitales de alta complejidad, acá también me faltó poner alta, es, y acá solamente vamos a mostrar una cantidad, que es la cantidad CAN HAC70. Este es un ejemplo. En realidad los ejemplos hablan de diferentes cosas, ¿sí? A veces hablan de hospitales, a veces hablan de autos, pero siempre, fíjense que vamos a considerar alguna característica de esa cosa, ¿sí? Hace un rato hacíamos un ejemplo de los productos comestibles y no comestibles. Ahora hacemos un ejemplo de hospitales de alta complejidad y de baja, ¿sí? Siempre los problemas van a ser distintos, pero siempre vamos a estar calculando o la cantidad de cosas, o el promedio de cosas, o el valor mínimo, o el valor máximo, ¿sí? Y bueno, ahora lo que voy a hacer es parar acá de compartir esto y voy a volver a compartir esta transparencia. Y fíjense, volvimos al ejemplo de los hospitales. ¿La están viendo? Bueno, ahora les quiero mostrar que ahora que resolvimos el problema, les voy a mostrar un parcial. No importa de quién es, porque la idea es aprender de este parcial. Fíjense lo que hemos corregido. Fíjense que en este parcial, la están viendo, ¿no? Dice, si la complejidad es A, es decir, que la complejidad es alta, está preguntando, ingrese por favor la cantidad de enfermeros del hospital y lee la cantidad en una variable cantidad. Y más abajo dice, si la complejidad es B, ingrese por favor la cantidad de enfermeros del hospital. Leer la cantidad. ¿Sí? Este recuadro que están viendo acá, ¿lo están viendo en pantalla? Sí, sí. Va, yo sí, no sé los otros chicos, creo que ¿Se sí. puede agrandar un poquito, profe? ¿Cómo? ¿Se puede agrandar un poquito? A ver, sí. Ahí está. Bueno, fíjense, esto está dentro de un repetir. Y está preguntando por la cantidad de enfermeros del hospital
cuando la complejidad del hospital es alta y después está volviendo a repetir lo mismo cuando la complejidad es baja. ¿Se dan cuenta que esta cajita que está marcada acá, este recuadro, es exactamente la misma pregunta y leer sobre la misma variable que esta otra? Es decir, siempre que nosotros vamos a escribir código, vamos a hacer reuso de código. Entonces, no conviene escribirlo 2 veces para complejidad alta y complejidad baja. Esas 2 líneas tienen que ir antes de la estructura alternativa que pregunta por la complejidad. La cantidad de enfermeros es para cualquier hospital, entonces la tenemos que calcular antes. ¿Sí? Bueno, este alumno estaba calculando el acumulado de la cantidad de enfermeros para hospitales de alta complejidad y estaba calculando también la cantidad de hospitales de esa complejidad, ¿sí? Pero estaba calculando el promedio adentro de este sí. El promedio, como yo les decía, lo tienen que mostrar después de haber calculado la estructura repetitiva. Entonces, en este ejemplo, lo que estamos tratando de mostrar es que hay que tener cuidado dónde se realizan las consultas al usuario. No hay que repetir consultas como estas que están 2 veces. La idea es que cuando uno construye algoritmos, tiene que hacer reuso de código. Si hay algo que aparece 2 veces, pensar si en lugar de escribirlo 2 veces, no lo podemos escribir una vez. ¿Qué es esto lo que hemos marcado acá? Le hemos escrito una línea para indicarle que la pregunta de la cantidad de enfermeros lo tienen que factorizar y poner una única vez antes de consultar sobre la complejidad de los hospitales. A su vez, hemos marcado que los promedios, el resultado del cociente, hay que llevarlo afuera de la estructura repetitiva, porque el promedio se escribe una sola vez, no se escribe el resultado del promedio tantas veces como hospitales tengamos, ¿sí? Eso es lo que tienen que comenzar a darse cuenta ustedes. Bueno, y acá tenían otro ejemplo más, para lo cual simplemente quiero mostrar a ver cuál era el problema en este. Bueno, acá ¿qué pasaba? Este alumno, bueno, acá eran computadoras, y no, monitores, y los monitores eran portátiles y fijos. Entonces, este alumno, ¿qué pasó? Logró calcular perfectamente el promedio de las pulgadas del tamaño de los monitores portátiles y el promedio para los monitores fijos, ¿sí? Lo hizo bien, calculó los 2 promedios, pero el enunciado le estaba pidiendo algo más. A ver, el enunciado le pedía el promedio del tamaño de monitores no portátiles, ¿sí? Y el promedio de los tamaños de monitores portátiles. Esos 2 promedios los calculó bien, pero después también le pedía la cantidad de monitores no portátiles con más de 20 pulgadas. Es decir, tienen que realizar un algoritmo y después fijarse detenidamente si están satisfaciendo lo que pide el enunciado. Este alumno calculó perfecto los 2 primeros promedios, que dice acá, muestre el promedio de los tamaños de monitores portátiles, el promedio de los tamaños de monitores no portátiles, hasta ahí lo hizo perfecto, pero se olvidó de una restricción, mostrar la cantidad de monitores no portátiles con más de 20 pulgadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos acá? Le calculamos bien, calculó bien los promedios, después del mientras incluso mostró el resultado del cociente, ¿sí? Lo calculó sobre una variable y lo mostró.
Perfecto los promedios, pero le faltó una condición. Ahí bajamos unos 3, 4 puntos nada más, porque le faltó algo. Pero sean cuidadosos a la hora de leer bien el enunciado. Y después acá hay un ejemplo de una estación de servicio, ¿sí? En el cual un alumno, de acuerdo al tipo de combustible, ¿sí? Si es nafta super, calcula el monto a cobrar como la cantidad de litros por el tipo de combustible. Si es nafta premium, calcula el monto a cobrar como cantidad de litros por tipo de combustible. Y muestra el monto. Para los 3 tipos de combustible hace exactamente lo mismo. Calcula el costo llamando módulo y muestra el valor del monto. Estas 2 líneas son iguales a estas 2 líneas e iguales a estas 2 líneas. Es decir, este según que construyó para tipo de combustible no sirve, no hace nada. Porque en realidad estas 2 líneas, si la escribimos fuera del según, es suficiente. El módulo monto a cobrar va a calcular el monto dependiendo del tipo de combustible que le pasemos. Pero en el algoritmo principal, esta estructura según no tiene efecto. Porque no hay ninguna diferencia entre este bloque, entre este otro y entre este otro. La única diferencia es que va a mostrar un cartel que uno dice nafta super, nafta premium y el otro gasoil. Pero si hubiera escrito estas 2 líneas sin según, hubiera sido igual. Bueno. Vamos a dejar acá. Y lo único que les quería decir era que, a su vez, porque los ejemplos que les quería mostrar de algunos errores recurrentes ya están mostrados, ¿sí? Lo único que les quería decir es que también repasen la clase de estructuras repetitivas, la segunda clase, que permite descomponer un número en cifras, ¿sí? Eso también no era la idea mostrarlo hoy porque digamos, la práctica o la clase era para mostrar estos 3 ejemplos que tenían errores recurrentes. Vamos a hacer así, vamos a dejar la clase acá. Van a haber clases de consultas también la semana que viene, además de la clase práctica, ¿sí? Así que yo les recomiendo que avancen, sigan estudiando, es decir, en el recuperatorio integral, tanto del 11 de julio como el que hagamos en agosto, queremos que ustedes logren el aprobado de la materia, ¿sí? Después, por otro lado, también, desde ya les digo, en el caso hipotético que ustedes desaprueban resolución de problemas porque no aprueban los integrales, esta materia tiene un recursado en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Así que hay un recursado al cual también pueden acceder, nada está perdido, pero por ahora eso tratémoslo como última posibilidad. Tenemos 2 instancias de recuperación y a eso tenemos que enfocarnos, tenemos que prepararnos bien para el recuperatorio integral. Espero que les haya sido útil la clase. Pensé que se me iba a hacer más corta, pero bueno, creo que es útil que pudimos construir entre todos un ejercicio y ver también algunas dificultades y ver cómo ustedes lo resolverían para que yo les diga, bueno, si está bien o no. ¿Tienen alguna consulta? Sí. Bueno. Por ejemplo, en el ejemplo del hospital que usaste repetir hasta, ¿cuándo terminaba? ¿Cuándo era? ¿Hasta qué condición había puesto? A ver, vamos a compartir nuevamente. ¿Lo estás viendo? Sí.
Bien, hasta que la respuesta del usuario sea igual a n. Bien, entonces eso, por ejemplo, si yo pongo sí, va a dar S es igual a N, falso, va a seguir repitiendo. Exactamente, porque este repite mientras la condición sea falsa. Bien, y en Java, por ejemplo, yo tendría que poner que la respuesta tiene que ser distinto de N. Claro, ¿cómo escribirías esto mismo en Java? Lo voy a escribir acá para que vos te des cuenta. Sería do, bueno, lo que vas a repetir, ¿sí? Todo escrito entre llave, Sí, todo escrito entre llave. Cuando cierre la llave, escribís mientras, sí. do while es, aquí lo escribo con minúscula, mientras respuesta sea igual a S. Ah, lo contrario. ¿Sí? Ah, Hacer un conjunto de instrucciones mientras la respuesta sea igual a S. Y antes de ese do, claro. vos lo que vas a hacer es Igual que a S o distinto de N, ¿no? la variable respuesta sea inicializada en S. Está bien. ¿Cómo decís? Igual a S o distinto de N. Igual a S o distinto de N, es lo mismo. Ese era porque estaba acá haciendo un ejercicio y me daba vuelta la cabeza, no entendía claro, y es que funciona distinto, o sea, al revés en Java. Funciona al revés, exactamente. Lo mismo puedes decir distinto de N o igual a S. Está bien. Era Es, eso. es el único caso, acordate, Eso el repetir hasta. Porque en el caso del mientras es exactamente igual escribir un mientras que escribir un while. está bien. Sí, la única diferencia es que es al principio la expresión booleana y al final, en el hasta. Exactamente. Bien. A ver, creo que hay una consulta acá también en el chat. ¿Cuántas horas serían si rindo solo el parcial 2? Y imagínate, yo creo que alrededor de 4 horas va a durar el parcial domiciliario. La última vez nosotros hicimos una propuesta de trabajar el día martes 3 horas, ¿sí? Pero como tenemos que calcular también, tenemos que hacer un ejercicio de alguna pirámide o algo parecido, por lo general 4 horas. No obstante, eso depende de ustedes, porque el que menos tardó en el segundo parcial tardó 2 horas y media. Así que como máximo serán 4 horas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a dejar acá entonces, si no hay consultas, así no se hace tan largo. Estuvimos trabajando y estudiando 2 horas. Así que bueno, cualquier duda que tengan, aprovechen también el foro de la materia para enviar una consulta por el foro. También lo pueden enviar por Discord, pero mejor si es por el foro, así todos lo leemos. El martes no se olviden de ir al espacio de práctica, que ahí se va a hacer una ejercitación específica para el recuperatorio. Nos vemos, entonces. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe, gracias. Chau. No, nada.